Y estaremos leyendo el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Este es un salmo de David. Gloria a Dios. ¿Qué tiene? ¿Lo tiene? Bien. Vamos a hacer reverencia. Bien, palabras bien. Gloria a Dios. Y así damos lectura a la palabra de Dios, que dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina tu oído y apresúrate a responderme en el día que te invocare. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, en este momento, Señor, en nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque nos permites estar en este santuario, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que hizo el esfuerzo, Señor, e hizo bien en tener sentido en su corazón y haber obedecido, Señor, en venir a este santuario, Señor. Padre, Señor Jesucristo, aprémiale, Señor, conforme, Padre Santo, a tus misericordias y tu gran bondad, Dios mío. Y concede cada petición de sus corazones, Dios eterno. Agradecemos por este momento, Dios eterno, y ponemos en tus manos este servicio para que tú bendigas del más pequeño hasta el más grande, Señor. Y que tu palabra, Señor Santo, hable a mi vida y a la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, y de todo aquel oyente, Señor, que a través de estos medios llegue tu palabra, Señor, y pueda ministrar sus vidas, Señor, y sus corazones, Dios mío, y se acerquen a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así mismo, Padre amado, te pido, Señor, que me des luz y entendimiento a tu santa y bendita palabra, que es pura, real y verdadera, Dios mío. Gracias por hablarnos a través de ella, Señor, que alimenta, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que necesitamos día a día el alimento espiritual, Señor, para estar fortalecidos y protegidos en el nombre glorioso de tu santo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pido, Padre amado, que perdemos todos nuestros pecados por el nombre de Jesús, nuestro. Amén. Gloria a Dios. La oración de David, hermanos. La oración de David, que sufre angustia, aflicción, y que va a la presencia del Señor y a derramar su corazón lleno en lamento. Porque, hermanos, la palabra te dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Gloria a Dios. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído y apresúrate a responderme en el día que yo te invocare. Gloria a Dios. El clamor, hermanos, gloria a Dios. Clamor significa grito, gemido. Pero el clamor también, hermanos, se puede decir que el clamor también puede ser oración. Oración a un supremo, a un Dios supremo, gloria a Dios, superior, gloria a Dios, en el cual esperamos, gloria a Dios, que nuestras oraciones sean escuchadas, gloria a Dios. Y yo creo, hermanos, que todo el deseo principal, ¿verdad?, de cada uno de nosotros es, hermanos, que Dios escuche nuestra oración, gloria a Dios. Hay hermanos como usted o yo que ahorita testificaron que Dios oyó su oración
en medio de la angustia, de la necesidad, que en su vida personal confrontaron, gloria a Dios. Y esto, hermanos, es la respuesta de un Dios viviente, un Dios que existe, gloria a Dios, y que se ha manifestado siempre a través de la necesidad, gloria a Dios, que hay en la humanidad, gloria a Dios. Él es como un doctor divino que quiere no solamente, hermano, gloria a Dios, aliviar el dolor, el sufrimiento, la aflicción, la tristeza de este mundo, gloria a Dios, que hay cada día y que se pone peor, gloria a Dios. Un Dios que no solamente quiere traer alivio, descanso, gloria a Dios, para todo aquel que sufre, no importa en la condición que sea el sufrimiento, gloria a Dios. Un Dios también, gloria a Dios, que es un Dios sanador, gloria a Dios, que tiene una venda para cada herida, gloria a Dios, que hay en la vida de aquellos que sangran, gloria a Dios, y cuya herida no pueden curar, que buscan solución, algo, un medicamento que pueda sanarles esas heridas, porque mientras no tienen la sanidad, hay una desesperación en su cuerpo, gloria a Dios, un deseo de aliviarse de algo, ¿verdad?, que lo hace sentir incómodo, algo que no es parte de su cuerpo, algo que está ahí pero que no es suyo, y que por alguna causa usted está padeciendo esa aflicción, ese dolor, esa angustia, esa condición de sufrimiento, gloria a Dios. Bueno, Él tiene la mejor solución y tiene una venda para curar esas heridas, gloria a Dios. Pero, hermanos, muchas personas están lejos de ese alcance, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque tienen a Dios alejado. Y la Biblia dice claramente, gloria a Dios, que Dios se acerca cuando se le llama, pero Dios también llama a que nos acerquemos a Él. Esto es un intercambio. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. El acercarse uno con Dios, hermanos, es establecer un diálogo, una comunicación, gloria a Dios. Dios se interesa en comunicarse contigo. Dios conoce tu vida y la condición cuando está enfrente de Él. Y nosotros no conocemos la condición del Señor, pero Él sí la conoce. Pero aunque Él la conoce, espera, hermanos, que del fondo de tu corazón tengas la confianza de entablar una amistad con Dios, un diálogo, interactuar con Él, para que de esta forma puedas conocer las intimidades de Dios, gloria a Dios, porque Dios es un Dios, hermanos, que manifiesta su intimidad con aquel que le inspira una confianza, ¿ven? Y que Dios le inspira una confianza a Él. Entonces su comunión íntima es con ellos, y Él les empieza a revelar las cosas de Dios. Pero espera también que tú le digas a Dios cuál es la causa. Hay causa en la vida, hermano tuyo. Hay causa en la vida mía. Hay causa, hermanos, en el joven también. Y muchas causas en la vida. Porque está empezando una vida, gloria a Dios, de lo cual habrá muchos cuestionamientos, gloria a Dios, y planes externos, internos, que hay que examinarlos muy cuidadosamente, gloria a Dios, para que de esta forma, gloria a Dios, en la vida no surtan, gloria a Dios, desilusiones, fracasos, ¿ven? Derrotas, cuántas cosas. Dios entabla una amistad, se acerca contigo
Pero la condición es también acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, gloria a Dios. Muchos no lo saben, muchos desconocen eso, y si muchos lo saben, hermanos, en la humanidad hay cosas, hermanos, factores que bloquean ese acercamiento. Una puede ser la ignorancia. La ignorancia, gloria a Dios, de desconocer a un Dios soberano, vivo, eterno y verdadero. Un Dios, como dice nuestra hermana, omnipresente, que está en todo lugar en el mismo tiempo. Porque Él puede atender, hermanos, la necesidad tuya, la necesidad de todo aquel que tiene necesidad. ¿Y cómo podrá Dios atender todos juntos? Porque Él es omnipresente y porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Gloria a Dios. Él todo lo sabe. Pero es necesario que te acerques a Dios para que expongas a Él, gloria a Dios, tu causa. Job dice: ¿quién me diera saber? ¿O habrá alguien que me diga dónde está Dios? Gloria a Dios. Dios, hermanos, está en todo lugar, gloria a Dios, como dijimos al principio. Él es como alguien, gloria a Dios, que agarra el mundo en sus manos y lo mira, gloria a Dios. Y todo lo que hay en su poderío lo examina. Sus párpados, sus ojos examinan la vida del hombre. Sabe la salida de tu hogar cuando tú sales a trabajo. Sabe cuando entras, gloria a Dios. Él sabe todo, gloria a Dios. Cada movimiento de nuestras vidas Él lo sabe. Sin embargo, hermanos, gloria a Dios, solo se da a saber cuando haya alguien que se interese y diga: ¿quién me diera a saber dónde está Dios? Dice Job: yo iría hasta donde está Él en su silla, gloria a Dios, y ahí mismo les pondré mi causa, gloria a Dios. Entonces Job sabía, hermanos, que había un Dios, pero un Dios que estaba lejos, gloria a Dios. Y una vez que le dijeron: allá está Dios, no le importó, hermanos, la distancia, pero él, hermanos, fue con Dios y les puso su causa, gloria a Dios. Hermanos, déjame decirle de que Dios, hermanos, Dios escuchó su causa, gloria a Dios. Algo que debe estar la iglesia bien tranquilo es, hermanos, la seguridad de que Dios, hermanos, escucha nuestras necesidades, gloria a Dios. El salmista, hermanos, sufre, gloria a Dios, una angustia y está angustiado y va delante de Jehová y ahí derrama su lamento, gloria a Dios. Y luego dice: Jehová escucha, gloria a Dios. La importancia, hermanos, de que Dios, gloria a Dios, escuche a nosotros está, hermanos, en el sentir y en la forma que clamas e invocas al Señor para que Él te escuche, gloria a Dios, o Él escuche nuestra oración y llegue hasta su presencia, gloria a Dios. Porque David mismo sabe, hermanos, que Dios puede esconder el rostro, y cuando Dios esconde el rostro, hermanos, esconde sus ojos, y cuando esconde sus ojos también cierra sus oídos. Entonces, cuando Dios esconde los ojos y cierra los oídos, no escucha ya. Y este momento que el mundo
experimentará o tendrá la experiencia de que en un momento Dios, hermanos, los lamentos, las angustias, el dolor, el sufrimiento, Dios esconderá el rostro, gloria a Dios, y Dios cerrará los oídos, gloria a Dios, y no oirá. Entonces, hermanos, miraremos muchos jóvenes caminando, gloria a Dios, errantes, perdidos, desorientados, gloria a Dios, buscando dónde oír la palabra de Dios. Ahora quieren oír de Dios y quieren oír hablar de Dios. Y andarán buscando de lugar en mar, lugar en lugar, errantes, y no lo irán. Descubrirán su deseo, su angustia, su desesperación, buscando ese alivio de que Dios, gloria a Dios, escuche y escuchar a Dios. Y será tanto, hermanos, como comezón en el cuerpo. Como nuestro hermano ya tuvo una experiencia, lo que es sentir la comezón, gloria a Dios. Muchos se amontonarán, deseando oír, hermanos, la palabra y teniendo comezón en sus cuerpos. Dice, no la oirán, gloria a Dios. Los jóvenes, hermanos, y las doncellas se derritirán, como se derrite la cera, deseando oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero no para oírla, porque, hermanos, el periodo del tiempo se cierra y el tiempo se termina. Como cuando usted tiene un reloj de arena y lo voltea y está arriba de arena y cae grano por grano, por grano, por grano, en un periodo de tiempo, hermanos, se terminará la arena. Gloria a Dios. Pero muchos dicen, no, todo hay tiempo, estoy joven, tengo una vida grande por delante que disfrutar, gloria a Dios. Y cuando ya todo haya pasado en mi vida, entonces iré, buscaré a Dios. Y se pone sentado a la orilla de un río y dice, buscaré a Dios hasta que las aguas de este río, mirar la última corriente, la última agua de este río que pase. Y ahí está esperando que pase la corriente de agua, la última, y nunca se pasará. Hermanos, hay temor, hermanos. Hay temor. La pregunta, hermanos, gloria a Dios. ¿Deseamos que el Señor nos escuche? Sí, hermanos. Queremos estar seguros de que Dios, que el Señor no deseche, gloria a Dios, nuestra oración, gloria a Dios. Pero, hermanos, Dios a veces sí la desecha, la oración, gloria a Dios. Dios desecha la oración, hermanos, que sale de un corazón malo y pecador, que no busca el perdón y la solución con Dios. Dios, hermanos, es un Dios, hermanos, también que tiene sus condiciones. Dios, hermanos, la Biblia habla que Dios acusó a Judá, gloria a Dios, y que por medio de un profeta que tuvo una visión, le habló. Y voy a mostrarles de que Judá, hermanos, fue desechado, las causas por las cuales desechó Dios esta oración. Isaías capítulo 1, vamos a leer ahí, gloria a Dios. Y si lo encuentra, hermano,
Yo me incluyo recio. Isaías capítulo 1 nada más por el momento. Gloria a Dios. Y se dará, hermanos, cuenta, gloria a Dios. Sí, que Dios desecha oración cuando hay un corazón malo. Isaías capítulo 2, 1, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Oíd cielos y escucha tu tierra, lo que habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Amén. ¿Ve? Aquí está hablando, hermanos, el Señor a través de Isaías. Isaías tiene una visión. Va y habla, le dice, habla a Judá. Oí cielo, escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hasta el principio, hermanos, de un pueblo, hermanos, que se empieza a rebelar contra Dios, y empieza, hermanos, ¿a qué? A menospreciar la autoridad de Dios. La rebelarse es no acatar y no someterse, gloria a Dios, a la autoridad de Dios. Y esto estaba pasando con Judá. Dice, el buey conoce a su asno el pesebre, y el pesebre y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, gloria a Dios. El pueblo se rebeló, no tenía conocimiento, gloria a Dios. Aún más, Dios amplía su acusación, gloria a Dios. Dice en el versículo 4:9 de Isaías, de ese capítulo 1 también, dice, oh gente, pueblo de maldad, generación de malignos, depravados, dejaron a Jehová y provocaron ira al Dios santo, gloria a Dios. Se volvieron atrás, gloria a Dios. Se volvieron atrás. Dios, hermanos, le está hablando al pueblo. Ustedes me dejaron. Se volvieron atrás, gloria a Dios. Hermanos, volverse atrás y dejar a Dios no nos conduce, nos lleva a nada bueno ni a ninguna victoria, sino siempre será a un fracaso. Como dice su hermana Raquel, yo no quiero volver atrás. Cuando vine aquí, Dios me quebrantó, Dios me perdonó. Ahora ella se somete a la palabra de Dios y a estar con Dios, porque sabe que volver atrás, hermanos, volver a lo mismo que tuvimos antes, a la misma llaga, al mismo sufrimiento, gloria a Dios, a las mismas heridas, gloria a Dios. ¿Y para qué? ¿Verdad? ¿Para qué volver? Entonces, hermanos, Dios les da la oportunidad haciendo un llamado al arrepentimiento. En el versículo, gloria a Dios, 18 y 20. ¿Ven? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como la carmesí, verán a ser como la blanca lana, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Habla, gloria a Dios, de un arrepentimiento, gloria a Dios. El pecado de Judá fue señalado por el profeta Isaías de parte de Dios. Sin duda, hermanos, gloria a Dios, que no se arrepentían, gloria a Dios. Porque el Señor dice, ¿para qué quieres ser castigados, gloria a Dios? ¿Sí? ¿Para qué quieres ser castigados? Es como si un padre le dice al hijo, hijo, estás haciendo esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Pero el hijo, hermanos, es renuente, no acepta la corrección, no acepta la disciplina del padre. Y una y otra vez le dice, gloria a Dios,
¿Para qué quieres ser castigado? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que espera Dios? Dios espera un arrepentimiento. Y Judá, hermanos, no quería. Mas sin embargo, hermanos, cuando vino la angustia, cuando vino la aflicción, cuando ellos cayeron en aquel, gloria a Dios, sufrimiento, empezaron a buscar a Dios. Pero hermanos, Dios, hermanos, cuando no hay un arrepentimiento y no se aparta del pecado, Dios no escuchará, hermanos, entonces la oración. Lean conmigo Isaías, Isaías capítulo 1 y versículo 15. Gloria a Dios. Dice, cuando extiendas, ¿qué dice? Cuando extiendas vuestras manos, esconderé de vosotros, ¿esconderé qué? De vosotros los ojos, ¿verdad? Dice así mismo, dice, y multiplicarás la oración, y yo no las oiré, porque llenas está de ¿qué? De sangre vuestras manos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios no escucha la oración del pecador, del injusto, gloria a Dios. Este versículo, capítulo 1, versículo 15, que acabamos de leer, que Dios dice claramente que sus ojos y sus oídos, gloria a Dios, no escucharán al injusto. Sin embargo, hermanos, vemos un contraste entre el injusto y el que es justo. Justo, cuando el justo ora a Dios, Dios lo oye. ¿Ve? Es un contraste. Cuando el justo oye a Dios, Dios lo oye. ¿Ve? Por dos razones. Vamos a ver Salmos 34 y versículo 15. ¿Qué dice, hermano Yamin? Voz fuerte. Salmos 34 y versículo 15. Dice, gloria a Dios, así. 34:15, Salmos, gloria a Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Verdad? Está claro. Amén, gracias, hermano. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Clamó Judá, no lo oyó. Dios dice que sus ojos los quitó y no los oyó. Dos cosas bien importantes, hermanos, en la oración que pedimos a Dios: que mire y que nos oiga. Si Dios cierra los ojos, como dije al principio, no tomará en cuenta. Si Dios no oye, no tomará en cuenta. Dios, hermanos, está atento y usa dos cosas muy importantes. Primero es que lo mira. ¿Por qué Dios usa la mirada en nuestras oraciones? Porque Él contempla su vida y mi vida. Y al contemplar su vida y mi vida, lo que Dios quiere es mirar en usted y en mí, hermanos, un rostro, hermanos, de paz y tranquilidad. Y Dios, el Señor, se siente tranquilo y en paz, porque Él es un Dios de paz. Cuando su pueblo no está en paz y tiene sufrimiento, Él sufre, gloria a Dios. Él sufre, gloria a Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien ora, examina la personalidad de cada uno de nosotros, gloria a Dios. Y después, hermanos, de mirarlo, gloria a Dios, lo llama. Llama a usted y Él lo escucha. ¿Qué fue lo primero, hermanos, que miró en la mujer jorobada cuando entró al templo? Dice que Él la miró. Cuando Él la observa, está contemplando, está mirando a una mujer, hermano. Note bien, a una mujer que tiene una joroba aquí en su espalda, y que esa hace
de ella una vida precaria, una mujer que no puede llevar una vida normal como usted, nosotros, y que vive todo el tiempo con su cabeza hacia el suelo, llevando más de ¿cuántos años? 18 años que tenía en su cabeza, hermanos, una joroba. Esa joroba, hermanos, era un azote. ¿Sabe lo que es un azote? Era algo que como algo que lo hacía por herir y sufrir durante 18 años, gloria a Dios. Y ese azote y ese sufrimiento, hermanos, no era causado por la vejez ni por la edad. La joroba, ese azote que lleva aquí y el sufrimiento era causado, hermanos, dice, por una atadura que Satanás había puesto en su cuerpo. Esa enfermedad fue porque Satanás la tenía esclava. Pero cuando la miró Jesús, ¿qué hizo, hermanos? La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu azote. ¿Ven? Y al momento, hermano, fue libre ella y se enderezó. Dios, hermanos, contempla, mira y oye en la iglesia. Como Él mira a cada uno de los que estamos aquí, Él sabe y mira, hermanos, nuestras vidas, nuestras formas de ser, y escucha. Entonces, hermanos, dice el salmista, Jehová, dice, claman los justos y Jehová los oye, gloria a Dios. Ahora, hay puntos bien importantes. Primero, hermanos, Jehová oye. Segundo, Él está atento a nuestros oídos. David oraba a Dios porque quería estar seguro, hermanos, gloria a Dios, de que fuera escuchado. Por eso oraba a Dios pidiendo primero: mírame, no escondas tus ojos de mí. David primero llama la atención a Dios y segundo, gloria a Dios, su oración es atendida, gloria a Dios. Amén. Sin duda, hermanos, que David estaba seguro de que Dios escucha la oración, y ese, hermanos, es el factor primario, hermanos, que nosotros debemos preguntarnos: Señor, ¿escuchaste su oración? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios escucha nuestra oración? ¿Ven? ¿Cómo podemos estar seguros, hermanos? Queremos que Dios escuche, pero ¿cómo puedo estar seguro? Gloria a Dios. Si queremos estar seguros de que Dios escucha nuestra oración, es importante, hermanos, que la iglesia distinga dos virtudes bien importantes, gloria a Dios, que están dentro de la oración y que la iglesia tiene también esas virtudes. La primera, hermanos, es la fe. La fe, hermanos, es la primera virtud. En ti, joven, en ti, adulto, en ti, anciano, la fe es la primera base. ¿Quieres tener esto en la vida? ¿Quieres lograr lo que tienes? Cuando oras, es la fe. La segunda es la confianza. La confianza. Primero, hermanos, significa que debo tener fe. Segundo, significa que debo tener confianza. Gloria a Dios. Pero hay que distinguir primero que confianza, hermanos, no es lo mismo que la fe, aunque tienen connotación. Gloria a Dios. La confianza es la seguridad que tenemos en otra persona. ¿Sí me entienden? Pero ¿en qué persona? Gloria a Dios. Es en Dios. En Él. Es en Dios. Esa persona es Dios, en que tenemos plena confianza. Jesucristo, gloria a Dios, es digno de toda confianza, ¿o no? ¿Verdad que sí? Por eso Salmos 34 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados.
sus rostros no fueron avergonzados, gloria a Dios, porque pusieron la confianza en Dios. Salmos 34:6 dice: este pobre clamó a Jehová, y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Los resultados de la confianza es a través, hermanos, de la oración. La oración, hermanos, debe ser, hermanos, acompañado con la confianza. La confianza que tenemos en la persona de Cristo Jesús, gloria a Dios. Ahora, el segundo elemento, hermanos, es la fe. Ya voy a terminar. La fe, hermanos, gloria a Dios, es la creencia o creer en alguien, en algo, que aunque no haya motivo de su existencia, ¿sí? O sea, que creemos en el Señor y lo creemos de todo corazón, aunque no haya motivo de su existencia. Yo lo creo que Dios me escucha, yo lo creo que está aquí, aunque no exijo mirarlo para creer que Dios. Hoy haz la prueba en tu petición, Señor. Haz la prueba en tu necesidad. Pero aplica estos dos elementos en la vida, hermano, como es la confianza y la fe, y vas a mirar los resultados de estas dos virtudes en el cristiano, gloria a Dios. La confianza, hermanos, y la fe. La fe es la creencia en alguien o en algo, aunque no haya motivo de su existencia. Gloria a Dios. Aunque no lo vea la realidad, pero que usted lo crea sin la necesidad, hermanos, de ver. Gloria a Dios. Solo tener fe en Dios. La confianza, como la fe que tuvo Sadrach, Mesech, Abed-Nego. ¿Tuvieron confianza? ¿Tuvieron fe? Se manifestó con ellos la confianza, la fe, valor y amor. Gloria a Dios, por el único Dios santo y verdadero. Gloria a Dios. Y que es poderoso, hermanos, para liberar cuando ellos estuvieron en el horno. Gloria a Dios. Ellos tenían fe, hermanos. Gloria a Dios. Aun cuando fueron lanzados, gloria a Dios, su fe y su confianza estaba en Dios, en el Dios verdadero. Y vamos a ver, ya voy a terminar, Daniel capítulo 3:16, donde vemos hombres de fe y de confianza. Daniel capítulo 3 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, gloria a Dios, nos puede liberar del horno de fuego, el ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará, gloria a Dios. Note bien, hermanos, la confianza. De tu mano, oh Rey, nos librará, gloria a Dios. Versículo 3:18 dice: y si no sepa, pues, oh Rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco nos adoraremos tu estatua que has levantado. Así dice Daniel, capítulo 3, y luego verso 19, que dice: entonces Nabucodonosor, lleno de ira, desnudó su aspecto, gloria a Dios, su rostro contra Sadrach, Mesech, Abed-Nego, gloria a Dios. Se airó, gloria a Dios, al oír esas palabras. Y luego Daniel capítulo 3:20 dice: y mandó a hombres muy vigorosos, ¿verdad? Así dice, vigorosos, que tenían en su ejército, para que atasen a Sadrach, a Mesech, a Abed-Nego, y para echarlos al horno de fuego, gloria a Dios. Dice entonces: estos varones fueron con sus mantos y sus cabezas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, la prueba tan tremenda? Hombres de fe. Y como la orden del rey era apremiante, le habían calentado mucho más las llamas de fuego, que mató aún los que habían sido lanzados a Sadrach, Mesech y Abed-Nego. Gloria a Dios. Daniel capítulo 3, 23 dice: y estos tres varones, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Daniel capítulo 3, 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué pasó, hermano? Se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, rey, fueron tres los que fueron lanzados. Y luego el capítulo 3, 25 dice: y dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ¿qué? Daño. El aspecto del cuarto es semejante a ¿qué, hermanos? A los hijos de los dioses. ¿Ven? Ahora, hermanos, eran 3. ¿De dónde salió el cuarto varón? ¿Ven? ¿De dónde salió el cuarto varón? Su aspecto era diferente, hermanos, a los demás. Gloria a Dios. Estamos hablando, hermanos, de un Dios, hermanos, que es real. Un Dios, hermanos, que se manifiesta, hermanos, en los momentos difíciles que estemos pasando en la vida. Un Dios que puedes confiar, hermanos, en medio de esta situación que se está viviendo, de esta pandemia que ha pasado y que está destruyendo. Un Dios, hermanos, que tiene el poder, gloria a Dios, para poner un cerco alrededor de ti, para que ninguna virus maligno y ninguna plaga toque tu morada. Gloria a Dios. Cuando has confiado, gloria a Dios, en Dios y has orado, hermanos, y has usado estos 2 elementos, gloria a Dios, como es tener fe en Dios y tener confianza, gloria a Dios. Una fe y una confianza, hermanos, que está basado no porque si yo lo veo para creer, sino que yo creo que aunque no lo vea, gloria a Dios, que soy libre y soy protegido de toda enfermedad y que solamente estoy en la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, ni plaga tocará tu morada, gloria a Dios. Pues a sus ángeles mandará cerca de ¿quién? De ti. ¿Para qué? Para que te guarden. Primeramente dice que miró un ángel, gloria a Dios. Ese ángel, hermanos, no era un ángel regular. Ese ángel, hermanos, gloria a Dios, era, hermanos, gloria a Dios, nada menos, gloria a Dios, que el ángel de Jehová. Es Jesús, Jesucristo. Es más, es Dios mismo, gloria a Dios. ¿A quién miró, hermanos, con ellos? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha prometido estar con la iglesia hasta el final, no a la mitad, hasta el fin. Dios dijo: no te dejaré
y no te desampararé. Gloria a Dios. Si tú tienes la fe, hermanos, en Dios y crees, eso es una realidad en tu vida. El que miró ahí, hermanos, ese varón, ese cuarto hombre, ¿no? Hermanos, es la teofanía de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, ¿qué es la palabra teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Sabe lo que significa la palabra teofanía? ¿Quién sabe? No sabe nada. La palabra teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento es un término que significa, hermanos, teofanía, que proviene de dos palabras en griego, que significa, hermanos, teo y epifano. Teo y epifano, una palabra en griego, gloria a Dios, que significa, hermanos, la aparición de Dios en forma humana, gloria a Dios. Óigalo bien, hermanos, la aparición de Dios en forma humana, gloria a Dios. Dios, hermanos, como hombre, gloria a Dios. Dios como hombre conversó, compartió alimentos en momentos con personas, amistó con hombres. Durante su tiempo Dios pudo ser visto, tocado, escuchado por los ojos, con los ojos, o tocarlos con las manos y oído. Dios se manifestó literalmente en carne y habitó entre nosotros. El invisible se hizo visible. La inmortalidad se hizo material sin dejar de ser la deidad. Ni por un momento Dios, gloria a Dios. Dios, hermanos, se manifiesta en carne, en su encarnación, en Cristo Jesús, el Verbo encarnado, que es Dios. Ese Dios es el mismo que existe en la tierra, pero que no se manifiesta, hermanos, al ojo humano, al corazón pecador, aquel que no quiere relacionarse con Dios. Dios se manifiesta y estará a favor, en defensa, en momentos difíciles de aquellos hermanos que han puesto su fe y su confianza en Dios, como estos tres varones. Dios se manifestó, hermano, gloria a Dios. Dios en forma humana. Ya voy a terminar, hermanos. Moisés tuvo el privilegio de ver la apariencia de Jehová en forma combinada, estos en cara a cara, y en la aserción de Jehová de que Dios hablaría con Moisés fue por figuras. Concluimos que Dios vio a Moisés en una forma física y la conversación fue de Dios humana y humano, con un Dios, hermano, humano. Gloria a Dios. Cuando es así, no es Cristo, hermanos, el Hijo del Hombre, en su humanidad. Una cara, hermanos, se requiere una cabeza, ¿o no? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Una cabeza se requiere, ¿qué? Un cuerpo, ¿verdad que sí? O sea, la forma física de Jehová era un cuerpo humano. Gloria a Dios. Un cuerpo humano, gloria a Dios. Para decirle, hermanos, que el que se apareció allá en el horno, gloria a Dios, y que miraron, gloria a Dios, Sadré, Mesar y Abednego, ese varón es Dios mismo, gloria a Dios, quien ahí estuvo presente, hermanos. Mandó llamar, sáquenlos para afuera. Salieron los tres de ahí. ¿Dónde está el cuarto? ¿Dónde está el cuarto varón? No preguntó por el cuarto varón, ya no lo miró. Se fue. Pero los sacó.
pues fueron protegidos, ¿verdad que sí? Pues ese es Dios que predicamos. Es el Dios que está contigo y conmigo. Es el Dios que está contigo y que aunque las aguas, gloria a Dios, pases por las aguas no te anegarán, gloria a Dios. Y si por el fuego caminare, dice, el fuego no arderá en ti, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Lo creen? Yo lo creo, hermanos. Entonces, mantengamos siempre, hermanos, estas dos virtudes, la fe y la confianza en Dios. Amén. ¿Cómo se Dios? Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, en este momento, Señor, te doy la gracia, Dios mío, por esta palabra, Señor Santo, que es fiel y verdadera, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra bendita y sanadora, Señor. Te pido, Señor, que los hermanos que estén aquí Dios mío Santo, hayamos recibido tu palabra como es, Señor, y que no minimicemos estos claves tan importantes como es la fe y la confianza en ti. Grande y maravilloso eres. Gracias, Señor, por esa bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, gloria a Dios. Vamos a cantar ese canto que dice: este es el Cristo que yo predico.